Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Este es tu programa, Caminos de Salvación. Y en el camino de salvación, nuestro Señor Jesucristo esperándonos a que vengamos a Él. La palabra a compartir es acerca de cómo deben y debemos de vivir los que somos hijos de Dios. Viviendo como hijos de Dios. Una grande responsabilidad para usted y para mí, que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y si no lo ha aceptado usted todavía, que me escucha, amigo o hermano, yo le invito a que acepte, abra su corazón y le diga al Señor Jesús: ven, Señor, perdona mis pecados y sálvame. Haz morada en mí y límpiame de mi maldad. La palabra del Señor, cuando es escuchada, tiene el poder para limpiar el alma del hombre. Porque la palabra del Señor, dice la Escritura, que es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no esté desnuda ante su presencia. Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 25, nos enseña cómo debemos de vivir esta vida nueva como hijos de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando venimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, tenemos una responsabilidad ahora delante de Él. ¿Por qué? Porque Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le recibimos, a todos los que creemos en su nombre, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Pero Él, al darnos esta potestad, ahora tenemos una responsabilidad como hijos. Y tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todo aquello que contamina nuestra alma, nuestro espíritu y que daña a nuestro cuerpo. Y tenemos que desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y la leche espiritual, crecemos en ella, por medio de ella, para una salvación tan grande. Y es la palabra de Dios que no se contamina, la palabra de Dios que no se tergiversa, la palabra de Dios que no tiene añadiduras de hombres y mandamientos de hombres, sino es la palabra de Dios escrita, predicada, pura, sin añadiduras, porque la palabra de Dios por sí misma es poderosa. No tiene que tener palabra de hombre, solamente creer lo que está escrito. Dice: creí, por tanto hablé. Creí el Evangelio de Dios, que a través de esta palabra ahora nosotros tenemos la benignidad del Señor, la gracia inmerecida, la salvación, la luz, el poder de llevar a cabo la palabra del Señor por fe. Y la palabra del Señor nos dice que Él ahora es la piedra angular,
la roca de los siglos, y que tenemos que acercarnos a Él, que es Cristo Jesús, la piedra viva. Verso 4 de capítulo 2 de Primera de Pedro dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando Cristo vino, dice la Escritura, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora nosotros también, como piedras vivas, tenemos que ser edificados como casa espiritual. Casa espiritual y sacerdocio santo, dice. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Con Jesucristo todo podemos hacer. Sin Jesucristo nada podemos hacer. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Dice, y así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está pegado en la vid, así vosotros, si ustedes no permanecen en mí, como pámpanos son cortados y se secan y no llevan fruto. Mas si permanecen en mí, llevaréis mucho fruto. Y dice la palabra que al llevar mucho fruto, dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Él es la piedra viva, Él es la vid verdadera, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad grande, porque ahora somos casa espiritual, somos un sacerdocio santo, somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué grande responsabilidad tenemos delante de Dios. Porque ahora no vivimos en tinieblas, vivimos en la luz admirable que es en Cristo Jesús. Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas nada tienen en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, mas para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mi amigo, mi hermano, cuando estamos sin Cristo, estamos destinados a muerte. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Cuáles? Lo que leíamos: el pecado de la hipocresía, el pecado de la malicia, el pecado del engaño, el pecado de la envidia y todas las detracciones, todo aquello que no tiene nada en comunión con el Padre Celestial, que es fruto de carne. Mi amigo, mi hermano, pero ahora nosotros, dice la Escritura, que hemos sido escogidos. Verso 9 de capítulo 2 de Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Y continúa diciendo, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Porque la misericordia del Señor triunfa sobre el juicio del pecado. Simplemente creyendo que Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Él pagó el precio, el castigo de nuestra paz. Fue sobre de Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados y sanados. Mas ¿quién va a creer en este anuncio? Porque aquel que cree con fe, entonces recibirá la manifestación de Cristo Jesús a través del poder de la palabra y el oír con fe. Mi amigo, mi hermano, tenemos que vivir una vida diferente. Tenemos que pensar diferente a lo que piensa el mundo. Tenemos que actuar diferente, actuando de acuerdo a la palabra de Dios, haciendo las cosas que agradan, viviendo en el fruto del Espíritu, en amor, en templanza, en paciencia, en dominio propio, en fe, en benevolencia, en misericordia. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor nos exhorta y nos ruega como a peregrinos y extranjeros, dice la palabra de Dios, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma se contamina a través de los deseos carnales, todo aquello que es de tracción delante del Señor, el odio, la envidia, los celos, la maledicencia, la brujería, la hechicería, los deseos pecaminosos, la codicia, todo aquello que contamina al hombre, la perversidad, la maledicencia. Mi amigo, mi hermano, nosotros fuimos llamados a ser santos, puros, limpios, sin mancha, sin arruga. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque la santidad es el apartarse de todo aquello que contamina al hombre, tanto en el espíritu como en el alma, y enferma al cuerpo. Mi amigo, mi hermano, la Escritura nos dice que tenemos que mantener una buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. No porque por las buenas obras vayamos a ser salvos, porque la Escritura nos dice que por gracia somos salvos, pero tenemos que andar en buenas obras, las cuales Dios preparó para que andemos en ellas. Esa es nuestra responsabilidad como hijos. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que ver las cosas como Cristo Jesús las ve. Tenemos que sentir como Cristo Jesús sintió. Tenemos que tener un ojo lleno de misericordia. Tenemos que tener un pensamiento puro, limpio, sin doblez, sin hipocresía. Tenemos que dar frutos de labios que confiesen su nombre, pero que ese fruto de labios salga del corazón, no solamente de palabra y no de obra. Mi amigo, mi hermano, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, Dios espera que la cumplamos.
Y al cumplirla, tenemos el testimonio de que nos sometemos a Dios. Y la palabra del Señor nos dice aquí que por esta causa tenemos que someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Tenemos que obedecer las leyes terrenales, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Yo tengo que pagar mis impuestos. Tengo que cumplir con mis obligaciones como ciudadano, porque ciudadano del reino soy. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Pero Cristo Jesús ha puesto autoridad. Toda autoridad es puesta por Dios y está sujeta a Dios. Mi amigo, mi hermano, yo tengo que someterme a la institución expuesta por Dios, a los gobernadores, porque estos gobernadores son enviados por Dios para castigo de los malhechores y para la alabanza de los que hacen el bien. Cuando vivimos en el Espíritu, hacemos las cosas del Espíritu. Cuando vivimos en la carne, hacemos las cosas de la carne. Pero como hijos de Dios, somos casa espiritual y tenemos que vivir conforme al Espíritu. Y conforme al Espíritu no hay ley, porque todos aquellos que hacen lo que el Espíritu Santo dice, estarán bajo la gracia. Y contra tal gracia no hay ley. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en Cristo Jesús, si le amamos, cumplimos sus mandamientos. Y entonces, mi amigo, mi hermano, somos justificados. Dice aquí, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, callemos la ignorancia de los hombres insensatos, que vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor que estamos leyendo está en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Y estamos en el verso 17. Dice, honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Esa es su responsabilidad y la mía. Porque si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano, somos mentirosos. Porque si no cumplimos con las autoridades locales puestas por Dios, entonces estamos dando un mal testimonio. Un mal testimonio. Mi amigo, mi hermano, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Dice la palabra del Señor, capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 13 en adelante, nos enseña y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento significa que yo tengo que sujetarme a la verdad, porque esta verdad que está escrita me va a hacer caminar en el camino de santidad, porque esta verdad que está escrita me va a hacer hablar verdad y no mentira, porque esta verdad que está escrita va a dar fruto apacible en mí por medio del Espíritu Santo. Mi amigo, mi hermano, y yo tengo que obedecer. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sin Cristo somos ignorantes, lejos de la ciudadanía del reino de Dios. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, dice la Escritura,
que esta justicia de Dios se revela a nuestra vida por fe. Y entonces tenemos la sabiduría de Dios que viene de lo alto y tenemos la inteligencia de Dios. Porque la sabiduría de Dios es el temor de Dios en nuestro corazón. Es el principio. Y la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Y el Santísimo es Cristo Jesús. Y entonces mi amigo, mi hermano, dice aquí que nosotros tenemos que ser obedientes. Dice aquí que no debemos de tener la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es nuestra responsabilidad como hijos, viviendo en la santidad. Y dice aquí que nosotros, si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Porque dice la Escritura, somos peregrinos y extranjeros. En el mundo estamos, mas no somos del mundo. Tenemos una patria celestial. Tenemos una ciudad que está en lo alto. Tenemos una morada celestial que Cristo Jesús fue a preparar para nosotros. Porque dice la Escritura que si creemos en Dios, creemos en Cristo. Y Cristo fue a preparar morada para nosotros, para que donde esté Él, también nosotros estemos. Esta es la verdad. Y dice aquí, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. No con cosas corruptibles fuimos rescatados, como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, de Cristo Jesús y sin contaminación. Ese es nuestro Dios. Esa es la vida que tenemos que vivir. Ese es el Evangelio. Mi amigo, mi hermano, yo le invito a usted, si no ha recibido la gracia de Dios, que acepte a Cristo Jesús en su corazón. Que diga, Señor, reconozco que he pecado delante de ti. Límpiame de mi maldad. Lávame con tu sangre preciosa. Perdona mis pecados. Ven a mi vida y gobiérnala. Sé Señor de mi vida. Sé mi Salvador. Dice aquí que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la salvación. Dice aquí, y mediante el cual creemos en Dios, quien lo resucitó de los muertos y que le ha dado gloria, para que vuestra vida y la esperanza nuestra sean en Dios. Mi amigo, mi hermano, vivimos en esperanza, vivimos en fe, vivimos en amor, vivimos en paz, vivimos en la gracia de Dios. Tenemos ahora una patria celestial, la cual va a ser manifestada. Todos vamos a morir. Este cuerpo de carne va a morir. Pero el espíritu del alma es vivificado para vida eterna. Y yo creo, como dice la Escritura, que este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad en la resurrección de los muertos. Y los muertos en Cristo resucitaremos primero. Y todo aquello que haya quedado creyendo en el Señor será levantado juntamente en los aires para recibir al Señor. Esta es nuestra fe, este es el Evangelio, esta es la pureza de corazón de Cristo Jesús manifestada
para nuestra vida, para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, para que nos amemos unos a otros, con amor entrañable, de corazón puro. Esa es la vida que tenemos que vivir como cristianos. Tenemos que amar al prójimo, porque si no amamos al prójimo que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no le vemos? Siendo ahora renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque dice la palabra de Dios, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Por eso estamos aquí, predicando la palabra, dando a conocer que hay una esperanza viva, que hay una nueva forma de vivir y de pensar y de actuar, viviendo como Cristo Jesús quiere que vivamos, como hijos de Dios. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación siempre está Cristo Jesús esperándonos con los brazos abiertos para que lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador. Sí, amén.